Esto es Cineclubes, un podcast de Radio Bicicletas. Una ventana al mundo. Una pizarra abierta a nuevas miradas. Un espacio para pensar el cine y el devenir de las imágenes. Esto es Cineclubes, una experiencia sonora que nos conecta con la cinefilia. En el episodio de hoy conversamos con la cineasta, artista visual, montajista y docente Daniela Mutis para explorar y recorrer la obra y trayectoria de la cineasta experimental Narcisa Hirsch. ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 10 de nuestro podcast Cineclubes aquí en Radio Bicicleta. Estamos en comunicación, como lo habíamos anticipado, con Daniela Mutis. Ella es cineasta, artista visual, montajista y docente. Y bueno, queremos hablar con ella a propósito de la obra de la gran Narcisa Hirsch. La saludamos. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien por acá. Bueno, gracias por este tiempo, por la disposición para charlar. Y bueno, Daniela, sin duda este mes ha sido... Bueno, hemos tenido una pérdida muy grande para nuestro cine, que es la partida de Narcisa Hirsch, y queríamos charlar con vos a propósito de tu vínculo con ella, de tu trabajo con ella. ¿Quisieras comentarnos cómo la conociste, cómo empezaste a trabajar con ella? ¿Cómo se dio ese vínculo? Y yo era montajista en una productora y Rubén Guzmán me acercó a ella para que le edite unos videos. Y a partir de eso nos empezamos a ver más seguido y bueno, ahí empezó nuestro trabajo, nuestra amistad. De a poquito yo dejé las productoras y me dediqué a trabajar con ella y trabajaba todos los días, desayunábamos, charlábamos muchísimo en esos desayunos y después empezábamos a trabajar. Y en esos, yo iba de mi casa a la mañana muy temprano y era lindo llegar y hablar de filosofía, de todas las cosas que le interesaban a Narcisa, porque era una persona muy especial, tenía una mente muy abierta, muy curiosa. Para mí fue una pérdida impresionante. Yo ahí escribí un texto para las redes que como que se me hizo un silencio, ¿viste? Un silencio porque básicamente lo más hermoso que tiene de trabajar con alguien como ella es la conversación que se establece mientras vas creando algo, ¿no? Y bueno, trabajé con ella 24 años. Claro. Fue pero así de una intensidad también muy alta. Y bueno, me interesó mucho su mirada. O sea, cuando entré a su mundo, digamos, y conocí sus películas, y que estaban ocultas porque nadie las conocía casi, o muy pocos la conocían, yo me empecé a descubrir un mundo nuevo para mí, que era el cine experimental, y el cine experimental de ella, ¿no? Como era un cine, pero cada vez que lo veo que siempre es diferente. Me imagino que tantos años te deben haber dado un montón de anécdotas y de diálogos y de procesos de trabajo muy enriquecedores, ¿no? Para tu propia formación inclusive. Y recién hablabas del cine experimental y de su cine experimental, ¿no? Tenía esa obra, y dejó, ¿no? Una obra muy personal. En ese sentido,
¿Cómo pensás vos la obra que deja Narcisa para las nuevas generaciones o para todos aquellos que todavía no conocen sus películas, su pensamiento sobre cine? Yo creo que las películas de Narcisa son fundamentales en la cultura de nuestro país. Es un trabajo único, único, único. Ella trabajó de una manera muy, muy solitaria, pero captando todo su cotidiano. Yo diría que la obra de ella es un inmenso autorretrato audiovisual y también, como ella misma decía, que le interesaba su obra, fue también pensada como una gran caminata, ¿no? Y yo creo que la obra de ella es un gran camino, porque cuando vos la ves también hay un recorrido por los lugares que ella atravesó. En general trabajaba con la gente conocida, sus amigos, su familia, sus casas. Ella vivía en Buenos Aires, en Bariloche, y ella filmó como nadie la Patagonia, esa Patagonia desértica, esa Patagonia virgen de objetos, llena de vitalidad, ¿no? Y entonces es también una gran oda al cuerpo. Filmó como nadie toda nuestra corporalidad, nuestro pensamiento, el de ella, porque ella era también una gran filósofa, a pesar de que no estudió. Durante los años que no filmó, que fueron más o menos unos 6 años, 7 años, entre los 70 y los 80, se dedicó a estudiar filosofía, y a partir de ahí sus películas empezaron a tener una consistencia filosófica, llena de preguntas, de palabras para pensar, una mirada particular sobre la vida y también la crueldad. Es una obra que es para percibirla también, llena de condimentos visuales, de reflejos, de un trabajo con la luz. A ella le interesaba muchísimo la luz, muchísimo los encuadres, tenía una mirada muy, muy cercana al cuerpo, ¿no? Su cámara estaba muy cercana al cuerpo, por eso le vino bien el Super 8, porque ahí filmó ella, ¿viste? Como una cosa física, ¿no? Bueno, más o menos por ahí, no sé si te... Sí, muy interesante. Me quedo con esto que acabas de mencionar también respecto a los formatos, ¿no? Sí. En que trabajaba Narcisa, el Super 8, el 16 milímetros y también en video. Ella empezó con el 16 milímetros, que en principio se lo filmaba otras personas, como Raimundo Gleiser. Después siguió, cuando apareció el Super 8, empezó con el Super 8, y la mayoría de sus películas fueron filmadas en Super 8. Y después que pasó ese tiempo que no filmó, porque se dejó de usar el Super 8, apareció el video. Cuando apareció el video, ahí empecé a trabajar más o menos yo, que venía del video y de la edición digital. Entonces, lo que se hicieron fueron películas que utilizaban materiales del Super 8 y del 16 que tenía filmados, y como a modo de apropiación de su propia obra, ¿no? Y ahí empezó una libertad inmensa, porque una de las características de Narcisa es el montaje. Ella le presta mucha atención, las películas se tardan mucho en editar, porque tiene una visión muy particular del montaje, ¿no? Y ella, los formatos para ella no eran un problema, al contrario. Sobre todo le encantaba las últimas etapas de hacer el montaje en digital, ¿viste? Porque podía hacer cosas que lo que era analógico no le permitía. Por ejemplo, el uso de las multicapas y todo eso era más complejo en los montajes analógicos, ¿no? Sí. Claro. Esto también nos hace pensar en la cuestión de la conservación, ¿no? Porque pensaba en que el soporte fotoquímico, bueno, tiene su
su tiempo y necesita de una conservación. En este sentido, también se hizo a lo largo de los años una tarea de conservación, de rescate de sus películas, de digitalización. Hay una filmoteca, ¿no? La Filmoteca Narcisa Hirsch que lleva adelante esto. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, desde que trabajo con ella estamos digitalizando películas, pero a medida que podíamos, porque acá en Argentina tampoco se podían hacer grandes cosas en ese sentido, ¿no? La calidad de lo que íbamos digitalizando por ahí fue mejorando y en realidad recién ahora se terminaron de digitalizar muchas de las películas que estaban sin digitalizar. Yo había visto todas, pero no digitalizadas. Las había visto, me las pasaba ella con un proyector. Era muy hermoso ese momento, estar las dos en el estudio, ella ponía la película y nos mirábamos todas las películas. Y lo que vos me preguntabas de la Filmoteca es, últimamente se consiguió una beca para digitalizarse todas las películas y se terminaron de digitalizar la mayoría. A donde encontramos algunos materiales nuevos que no han sido mostrados todavía. Y la Filmoteca se fue armando durante estos años hasta que Narcisa puso a disposición un departamento para eso, y con Laura Gómez, que es una preservadora experta en el armado de esos espacios para la conservación de las películas, se dispuso en el departamento todo tipo de necesidades para que pudieran estar ahí las películas. Y actualmente la obra de Narcisa, los que la estamos autorizados a cuidar de ella es Tomás Rautenstrauch y yo, estamos juntos en eso. Y bueno, entonces eso fue un mandato de Narcisa. Y bueno, también falta mucho trabajo, se está haciendo todo lo posible. Es una cosa muy cara cuidar las piezas, pero bueno, ahí estamos. Claro, me imagino que el trabajo es monumental, ¿no? Porque son muchas películas, distintos formatos y sí. los materiales y todo lo que implica la Sí. conservación es más que nada, incluso para nosotros es muy costoso. Por eso, qué bueno que hayan también recibido apoyos para llevar adelante todas estas tareas, ¿no? Porque... Sí, fue de la Universidad de California que se acercó una investigadora y propuso eso y lo pudimos obtener. Y bueno, Tomás viajó para hacer esa tarea. Y bueno, lo que pasa es que no termina ahí, después hay que darle el color y sincronizarlas y buscar cuál es la copia máster y bueno, un montón de trabajo que lleva tiempo, ¿no? El año pasado hubo una exposición una retrospectiva de su obra en el Kirchner. Contanos cómo fue esa experiencia. Bueno, ahí Liliana Piñeiro, que era la directora general de producción, ella me convocó a presentar esta obra. Ella también la conocía a Narcisa y sabía de la importancia que significaba tener la obra de Narcisa completa, ¿no? Porque no son solamente películas, sino que yo le contaba, bueno, mirá, hay fotos, hay performance, hay esto, el otro. Y bueno, entonces fuimos con Narcisa inclusive a conocer el lugar. Y bueno, Narcisa dijo, si te animás, hacela. Le digo, sí, pero es mucho este espacio. Decía, no, le digo, es poco. Eran 3 salas, así que yo ya tenía la muestra en la cabeza, ya sabía lo que quería. Me fui a un dibujante así de 3D y la diseñé antes de que la pusiéramos. Y bueno, lo que tuve fue muy, justo estaba escribiendo sobre ese momento, que fue muy especial porque cuando uno entra en la obra de una persona, entras en la vida de esa persona. Entonces,
vas viendo todo lo que hizo, porque tenés que elegir de eso qué hacer, cómo hacer ese recorrido. Y bueno, yo lo pensé como lo había hablado con Narcisa. Ella me dijo, quiero que mi muestra sea como una caminata, y bueno, yo lo armé así, yo seguí un poco su idea pensando esta muestra en una especie de recorridos, como si fuera un bosque donde uno va descubriendo distintas especies, y bueno, así, ¿viste? Pensé sus momentos más icónicos, se hicieron reproducciones de su obra performática, algunas piezas, no sé si la viste, pero eran unas piezas gigantes de unas manos que recorrían, en los 60 recorrían la calle Florida con unas manos Sí, gigantes. sí. Ahí me enteré, incluso en mi misma muestra, me enteré que Katy Aleman era una de las que tenía puestas esas manos encima. Y bueno, fui siguiendo ese recorrido y mostrando cosas, elementos, personas, libros. Fue muy rico para mí volver a leerla de alguna manera. Incluso se pudo ver su película más reciente del año pasado, Materia Oscura, pues, Sí. ¿es así? Sí. Y Materia Oscura fue la última película que estaba sin terminar casi, le faltaba re poquito, y yo decía, no, tienen que terminarla para la muestra, tiene que estar lista para la muestra. Así que bueno, Clara Frías, que fue la montajista, hizo todo lo posible y la terminaron, y eso me dio mucha felicidad. A mí me parece que los artistas no dejan sus cosas inconclusas, o por lo menos creo que Narcisa tenía todo tan ordenado que lo de la película la hubiera terminado sí o sí, pero bueno, fue un momento, pasaban cosas y no se podía terminar hasta que la terminamos. Recién mencionabas, en realidad al principio, que Narcisa se convierte en una figura imprescindible para la cultura de nuestro país. Pese a haber nacido, ¿no?, en Alemania, ella se radica aquí en la Argentina y empieza, ¿no?, a transitar y la creación artística y todo esto que estás mencionando, por ejemplo, que se vio en esta muestra, trasluce su interés y esta curiosidad también de la que vos hablabas antes por muchas zonas y áreas del arte, ¿no? Muchas expresiones del arte. Esto también se ve reflejado en sus propias películas, en la experimentación con la imagen y el sonido. La forma de muchas de sus películas también, ¿no?, de que en las texturas de la imagen, en cómo ella manipula los materiales. También yo en lo personal no pude verla nunca ella en vivo, no pude conocerla, pero sí, bueno, me comentaron distintas personas que sí la conocieron que ella también disfrutaba mucho de proyectar, o sea, de llevar sus películas a distintos espacios alternativos, ¿no?, que fuera propiamente de las salas de cine, y proyectar ella misma sus películas. Sí. Ella mientras pudo levantaba el proyector, lo ponía en las películas. Si ves mi película hay una escena justamente de eso, porque yo grabé esa escena así casual. Claro. Y la puse en mi documental porque quería mostrar un poco pedagógicamente ese momento en el que ella pone una película para otros que no la conocen o que fueron a su casa, y te da una lección de vida, la verdad, porque es como el amor, ¿no? Como un contacto con eso, ¿no? Con esa sensación que da el cine, esa felicidad, como leí hoy hace un ratito en un mail que ella me mandó hace unos años, que hablábamos yo le contaba lo lindo que era filmar, y ella me decía, sí, filmar es una felicidad, y mostrarla también, ¿no? Una la veía el disfrute de eso, ¿no? Era un momento muy especial, la verdad que tengo así como muy pegada su voz, y también su forma de trabajar, su forma de comunicar, bueno, todo eso que tuvimos. Claro.
Claro, claro. Acabas de mencionar tu película. En 2014 estrenás tu película Narcisa, ¿no? Sí, sí. Después de muchos años de trabajo con ella, llevas toda esta experiencia de vida a una película documental. Sí, sí, yo quería que se conociera esa obra, ¿viste? Como que la empezaran a investigar bueno, me parecía que faltaba esa película, ahí la hice, cuando me vine a vivir a Mar del Plata hice esa película. Bien, es una vía también para acercarse a la obra de Narcisa Hirsch. ¿Vos crees que Narcisa fue, en los últimos años, de alguna manera, tuvo una mejor recepción, por así decirlo? Es decir, incluso entre cierta cinefilia que tiempo antes, es decir, tuvo como un reconocimiento más bien tardío. ¿Cómo lo pensás? Sí, pienso eso, pero ella logró, digamos, en vida logró tener todos esos reconocimientos, así que eso era importante. Pero, pero sí, tenía la gente por ahí, creo yo, no sé, en algún momento por ahí tendrían algún tipo de prejuicio, porque ella tampoco que salió del Ditela ni nada, era una persona que estaba fuera del mainstream, ¿viste? Era, como ella misma se decía, una ilustre desconocida, porque a todos les gustaban la obra, pero nadie, como que no la veían. Pero a medida que fuimos mostrando y estando en todos los festivales más importantes del mundo de cine experimental, donde ella estuvo, de a poco se fue entendiendo que ella era una artista muy, muy grosa, muy, muy destacada, porque realmente hizo una contribución al cine que nadie había hecho. Si la ves, ves todas sus películas, te das cuenta que son las películas de Narcisa y no de otra persona. Es muy original su cine. Te das cuenta cuando ves un fotograma de sus películas. Así que, no, el reconocimiento llegó bien. Y creo que su ausencia realmente deja un pedazo de un faltante porque generaba pensamiento Narcisa. Y hizo escuela, también había un círculo de una generación de gente joven que se reunían asiduamente, que es el grupo de Super 8, y la gente cuando venía al país también gente de otros lugares venían y la visitaban, y como que ella siempre tenía esa generosidad de atenderlos a todos, de mostrar su material, de prestar su material. En un momento hubo que tomar la decisión de no prestarlo más porque ya, viste, películas son muy frágiles. Claro. Entonces hubo un momento que dijimos no se prestan más, pero sus películas iban por el mundo. Claro. Mucho Sí, antes sí. que acá, digamos, porque acá fue lo último, ¿no? Claro, claro, sí, y el cine experimental todavía tiene una recepción más bien limitada, quizás por esto que vos usaste la palabra prejuicios muchas veces, desconocimiento, y también que necesitamos, ¿no? Un contexto que facilite acercarnos a estas obras que esperan por ser descubiertas por muchas más personas, ¿no? Y que no necesariamente se requieren grandes conocimientos previos para poder apreciarlas. No. Quizás es entregarse a esa experiencia. Ella misma, ¿no? En algunas notas que estuve leyendo lo declaraba así, es decir, esto de la actitud de espera frente a las imágenes y bueno, ver qué sucede con ello, ¿no? Claro, es un entregarse, ¿no? Cuando vas al cine también. Y un poco es el contexto también en el que uno está viviendo que realmente las pantallas desaparecen y muchas veces no tenemos forma de poder acercarnos a su cine, ponele, ¿no? Muy difícil. Si yo quiero ver las películas de Claudio Caldini, si no las muestra o algo, no las puedo ver porque no están en todos lados tampoco. Claro. Y son maestros reales, son los grandes maestros de nuestro cine experimental. Valdereggio, Jorge Honig, Claudio Caldini, por supuesto, pero Narcisa Hirsch son películas que son indispensables para
para una persona que incluso está estudiando cine, ¿no? Qué bueno todo esto, y bueno, ojalá que lo que estemos conversando despierte más interés también por acercarse ahora a la obra, si no se ha hecho antes, a la obra de Narcisa, aunque sea algunas de sus películas, algunos de sus cortometrajes. Para finalizar, ¿vos tenés alguna película en particular que te acompañó a lo largo de los años, alguna película de Narcisa que vos digas, acá está su espíritu, está su concepción sobre cine? Bueno, hay varias etapas que a mí me atrapan. La primera etapa, que es muy experimental, eso me parece que es la mejor etapa para hablar de cine experimental, pero después, para hablar como persona, con lo que era Narcisa, yo creo que hay películas como Testamento y Vida Interior, o Retrato de un artista como ser humano, películas que ya empieza ahí a aparecer el condimento del autorretrato, la pregunta. Entonces cada película tiene algo en especial. No tengo una sola, pero sí trabajé durante 5 años con una especial, que fue El mito de Narciso, que esa se hizo en video, porque fue un trabajo enorme que hicimos con Narcisa durante estos 5 años. Y ahí, digamos, a través de esa película, por lo menos para mí, yo conocí a Narcisa de otra manera, y porque fue mucha investigación. Ella investigaba mucho, que es una cosa que cuesta pensar, pero por ejemplo, si quería poner una imagen ponerle del cerebro, ella directamente estudiaba el cerebro, pero estudiaba con un neurólogo, estudió filosofía con un filósofo, ella era una persona que profundizaba en todos los campos que tenía, en todos. No se quedaba simplemente con experimentar, sino que necesitaba conocer, como dice, ¿no? Ella tenía esas 3 preguntas: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo conocer? ¿Hacia dónde hay que ir? Entonces, creo que ese era el gran motivo de su vida. Bueno, te agradecemos este tiempo, Daniela, muy interesante todo, y bueno, esperemos que las películas de Narcisa sigan circulando, se sigan exhibiendo, se sigan proyectando en distintos espacios, que más personas, más espectadores descubran el poder de sus imágenes y todo el legado que ha dejado para el cine nacional y el cine experimental en particular. Y bueno, sigamos también interrogando, ¿no?, las imágenes y cómo nos narramos. Cómo nos narramos y la posibilidad de dar el tiempo para ver, ¿no? Para entregarse a esa película que alguien hizo y algo te está transmitiendo, ¿no? Y después la otra cosa que te quería decir es que la película que yo hice sobre ella se puede ver en Cinear. Así perfecto. Que porque adentro de esa película hay muchos fragmentos de las películas de Narcisa. Así es. Entonces lo recordamos. Se puede ver Narcisa, tu película documental sobre la gran Narcisa Hirsch, allí en la plataforma Cinear. Te agradecemos y te enviamos un cálido saludo, Daniela. Bueno, muchas gracias por todas las cosas que hablamos y gracias por este espacio que me diste, porque yo todavía estoy conmocionada me imagino, sí. Esta falta de mi gran amiga y mi gran compañera de trabajo, que fue Narcisa. Claro. Y mi maestra también. Y bueno, todos tienen que tener una maestra como Narcisa. Claro, y me imagino lo que debe haber sido eso. No, yo te escuchaba y realmente debes tener tantas cosas vividas con ella, ¿no? Y quienes no la conocimos así en persona, solamente algunas de sus películas, y tardíamente, tal vez no vimos su plenitud en el sentido más de la palabra, ¿no? Pero fue una mujer muy activa hasta sus últimos días. Sí, hasta sus últimos días, te puedo asegurar. Bueno, hay que seguir descubriendo sus películas. Gracias, Daniela. Bueno, te mando un beso enorme. Gracias. Gracias. Esto fue Cineclubes, un podcast de Radio Bicicleta. Producción general, Evelyn Melano.
Operación técnica y edición, Santiago Izquierdo. Conducción y producción de contenidos, Jimena Bustos y Andrés Linares. Seguinos en Instagram como @cineclubespodcast y en Twitter @cineclubes. Seguí la programación de la radio en radiobicicleta.com.ar. Este podcast que acabas de escuchar es un contenido original y exclusivo de Radio Bicicleta.